Hola, ¿cómo están todos y todas? Les doy la bienvenida a la primera presentación que hacemos en el marco del ciclo de cine África por África y Espejos y Espejismos, que solemos hacer de manera presencial desde la sección de estudios interdisciplinarios de Asia y África de la UBA en el Museo Etnográfico. Sin embargo, bueno, ya todos saben, en el contexto de pandemia esto era imposible y decidimos poder seguir desarrollando nuestro ciclo de cine de manera virtual este año. Así que hoy, la primera presentación, buscamos acercarles la película Moladé del director Ousmane Sembène. Esta película se filmó en el año 2004 y fue dirigida por una persona muy importante dentro del cine africano, ya que es considerada el padre del cine africano. Sembène tiene este apodo porque fue, de hecho, el primer director africano en filmar una película africana en África, allá por el año 1966, y la película se llamó La Negra D. Como verán por el nombre, esta primera película tuvo como protagonista a una mujer, al igual que Moladé, cuya protagonista o protagonista, ya que también podemos pensar en un protagonista o una protagonista colectiva para la película Moladé, va a ser una constante en toda la filmografía de Sembène. Entonces, antes de adentrarme directamente en la película, me gustaría repasar un poco la historia de este director que falleció en 2007, porque es muy interesante y nos va a contar un poco, nos va a aportar al análisis de la película, pero tal vez también un poco a todo el espectro del cine africano. Sembène nació en lo que es actualmente la República de Senegal, allá por la década de 1920, en el seno de una familia de pescadores y musulmana. Pudo acceder a la escuela colonial francesa y también a la escuela coránica. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial decide participar en las tropas coloniales que van a ser fundamentales para la liberación de Francia, dirigidas por el general de Gaulle, y al terminar la guerra va a quedar trabajando en París por un tiempo en una automotriz y luego va a regresar a su tierra natal, en Senegal, donde va a introducirse en el mundo sindical, en lo que fueron grandes huelgas al inicio de la década de 1950, que lo van a llevar a una incipiente militancia y tal vez a descubrir un poco los ideales del panafricanismo que empezaban a surgir con mucha fuerza en aquella época por África. Va a regresar a la metrópoli, a Marsella, y a trabajar en el puerto. En esos años es donde también va a comenzar su carrera literaria. Antes de filmar películas, Sembène escribió grandes novelas que, sin embargo, si bien fueron conocidas, no lo convirtieron en un escritor que podríamos decir sumamente popular. Por otro lado, la escritura lo llevó a Sembène a darse cuenta que el medio escrito tal vez no era el ideal para llegar al público que él quería llegar, que eran las poblaciones africanas, en un contexto donde la mayoría de las colonias africanas estaban empezando sus luchas por la independencia de los imperios coloniales. Esto, más su militancia ahí en Marsella, dentro de la central sindical francesa y dentro del Partido Comunista, lo van a llevar a tal vez a pensar en estudiar cine, y tal vez por ello también consiga una beca para estudiar en Moscú la carrera de cinematografía. Esto por ahí puede llamar un poco la atención. Sin embargo, van a ser varios los directores y directoras de cine que van a estudiar en la Unión Soviética. Entre ellas, una muy conocida que lamentablemente falleció este año a causa de COVID, Sara Maldoror, que de hecho estudió unos años antes que Sembène en Moscú. Sembène entonces estudia en Moscú y regresa a Senegal, ya estaba independizado, y filma un pequeño cortometraje y finalmente un largometraje, que es este que les mencionaba, que va a dar inicio a la historia del cine africano independiente. Por otro lado, uno de los grandes desafíos de Sembène no era llevar sus ideas, sus denuncias contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra burguesías que estaban surgiendo en el continente africano, que parecían traicionar los ideales de la independencia y del panafricanismo. Sembène también busca en su cine crear un lenguaje cinematográfico propio de África, es decir, en sus películas no vamos a ver adaptaciones de las narrativas hollywoodenses ni tampoco del neorrealismo europeo. Él va
él va a tener mucha conciencia en empezar a construir un nuevo lenguaje cinematográfico para África. Y esto no debería sorprendernos, ya que, como les decía antes, su principal objetivo era llegar a la mayor cantidad de africanos y africanas posibles con su mensaje. Entonces, Molade, que es la película que les queremos presentar, van a poder ver, no se asusten, no es lenta, de hecho es una película bastante dinámica, con una gran fotografía, con colores brillantes, con actuaciones muy buenas, con muy buenos planos, imágenes, diálogos. Realmente es una película que además fue premiada, fue muy conocida, fue su última película, ya que se filmó en 2004 y Sembène va a fallecer unos años después. Pero van a ver en Molade que, si bien es una película dinámica y todo lo que les comentaba, es una película que nosotros no podríamos anclar ni comparar con otro tipo de narrativa cinematográfica, ya que es muy propia de este director y tal vez de este cine africano que ayudó a nacer. Entonces, ¿cuáles son las características de este lenguaje que Sembène comenzó a construir? En primer punto, el tema de la oralidad. La oralidad es central en las sociedades africanas. De hecho, no solo las tradiciones, costumbres, sino que también la historia y la literatura se transmiten de manera oral en las sociedades africanas. Entonces, por ejemplo, un recurso como la voz en off va a ser muy importante en casi todas las películas de Sembène. Y quería rescatar esto porque tal vez Molade sea una de las pocas películas donde él no usa este recurso para su desarrollo narrativo. Pero me parecía interesante pensarlo por si pueden acceder a otras películas de él, que muchas de ellas se pueden conseguir en diferentes plataformas en internet. Entonces, por otro lado, este lenguaje, entonces les decía, está muy centrado en la oralidad. Un recurso es la voz en off, pero también va a utilizar otro tipo de recursos. Y ejes narrativos, ejes que él van a estar muy presentes en toda su obra, aparte de la temática femenina, como también les mencioné, va a ser el tema de la tensión entre tradición, modernidad y religión. Esto sí va a aparecer en la película que queremos acercarles en esta semana. De hecho, en un punto es la tensión nodal de toda la trama argumentativa, porque Molade va a hablar y va a denunciar una práctica que está extendida en muchas sociedades africanas, que es la práctica de la ablación femenina, de la mutilación genital femenina. Si bien la película se va a desarrollar en un pueblo rural de Burkina Faso, esta práctica se desarrolla en varios países africanos, entre ellos Burkina Faso, Senegal, Egipto, y también se desarrolla en Sudán. Sin embargo, este país africano, hace apenas 2 meses, el nuevo gobierno que surgió tras un proceso revolucionario que se desarrolló a lo largo de todo el año 2019, hace 2 meses decidió prohibir esta práctica. Y esto es interesante porque un poco dialoga con la película Molade, porque acá Sembène va a hacer algo, va a hablar de un tema, pero de una manera muy diferente a la que solemos acercarnos a este tipo de temáticas. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente cuando nos enteramos a través de las noticias de la existencia de estas prácticas o la denuncia de estas mismas, es desde medios o desde una perspectiva occidental. Y si algo siempre Sembène recalcó en todas las entrevistas que le hicieron, es que él jamás aceptó una agenda occidental para realizar sus películas o elegir las temáticas que quería desarrollar. Y también consideró que los problemas de África solamente iban a poder ser solucionados por los africanos. Particularmente él creía que en verdad los problemas de África iban a poder ser solucionados por las mujeres africanas. Porque en definitiva, decía él, África es una mujer. Y son las mujeres las que más luchan en el continente por lograr una mejor calidad de vida y una mayor igualdad. Entonces, esta tensión en la película la vamos a ver cuando unas niñas pidan el derecho a asilo, el Molade, a otra mujer que estaba en contra de esta práctica en su aldea. Una mujer que había sufrido la ablación femenina y que sus 2 primeras hijas habían fallecido a causa también de esta práctica. Por esa misma razón, la protagonista de la película, Colette, decide que su tercera hija no sea sometida a esta práctica.
ahí comienza la trama y ahí comienza la tensión. ¿Tensión entre quiénes? Bueno, obviamente entre la protagonista, Colette, y las mujeres que realizan esta práctica. Primer punto interesante, ¿no? O sea, hay un debate dentro de las propias mujeres en relación a esta práctica. Pero también hay una tensión y un debate entre Colette y las autoridades comunales de su pueblo, sobre todo el Consejo de Ancianos, el Consejo de Sabios, que obviamente van a estar en contra, que Colette quiere impedir una práctica que está anclada en las tradiciones más profundas de esta comunidad. Entonces, me parece muy interesante ver cómo se van desarrollando los debates y los diálogos entre este grupo de mujeres, entre las mujeres que apoyan tal vez a Colette y el Consejo de Ancianos, y cómo además algo que muchas veces no se sabe es que esta tradición muchas veces se la quiere confundir como una práctica propia de la religión musulmana, del Islam, cuando en verdad son tradiciones que son preislámicas. Y muchas veces en sociedades africanas se quiere legitimar esta práctica a través de la religión cuando son prácticas que están ancladas en estas sociedades pero que no nacieron de la mano del Islam. Y esto Colette lo va a plantear. Y lo más interesante, acá para ver un poco también esta idea de Sembène, que son las sociedades africanas las que tienen los propios instrumentos para lograr una mejor sociedad, un mejor futuro, una mayor igualdad entre hombres y mujeres, tienen los propios instrumentos para poder plantear estas luchas, porque Molé ni más ni menos está planteando su debate contra la ablación femenina con otra vieja tradición africana que es el derecho a asilo, el moladé. Ahí les dejo un punto para pensar. Otro punto interesante para poder analizar esta tensión entre tradición y modernidad, sobre todo que sea en un contexto rural, lo podemos notar a través de personajes, porque cuando se inicia esta trama, cuando estas niñas escapan y piden moladé a Colette, este pueblo rural también está en un contexto de mucho revuelo porque se está esperando la llegada del hijo más importante del pueblo, un hijo que regresa de Francia después de hacer mucho dinero. Entonces se está preparando grandes fiestas, sobre todo porque este chico está comprometido con la hija de Colette, la misma que no pasó por el ritual de ablación femenina. Entonces su llegada va a causar revuelo porque viene de Francia, porque viene con muchos regalos, con muchas riquezas. Acá un poco también Sembène nos está hablando de estas sociedades africanas cuyos gobiernos nunca les propusieron verdaderas soluciones a sus problemas y por lo tanto entonces se ven constantemente atraídas por las riquezas y las promesas de Occidente. Entonces vamos a ver a todo un pueblo en pleno revuelo tratando de comprar nuevas cosas a cuenta para que las pague el recién llegado. Vemos a una sociedad en pleno revuelo para ver qué trae de nuevo el recién llegado. O sea, todo lo que genera la modernidad y la cultura occidental en estas sociedades y cómo también esa modernidad ya es parte de estas sociedades. Y cómo esa modernidad choca muchas veces con las tradiciones. De hecho, el prometido de la hija de Colette que vuelve de Francia está en contra de la ablación, pero tampoco termina de enfrentarse sobre todo a su padre, el jefe del Consejo de Ancianos. Y después hay otro personaje muy interesante que es el personaje del mercenario, aquel que tiene su puesto en la plaza del pueblo y vende las pilas para las radios, vende el pan, las baguettes, o sea, el pan típicamente francés, que está muy arraigado en la sociedad. De hecho todos van a ir a comprar pan al mercenario, y este mercenario es un personaje que al inicio de la película van a ver nos puede parecer un poco antipático porque parece bastante misógino, parece bastante abusivo hacia contra las mujeres. Sin embargo, a lo largo de la trama nos vamos a dar cuenta de que es un personaje mucho más complejo, que también fue atravesado por la modernidad,
participó del ejército senegalés en diferentes misiones de la ONU para finalmente ser expulsado porque había acusado a sus oficiales de no darle las pagas correspondientes que merecían los soldados de las misiones de la ONU. Entonces, este personaje podemos interpretar como que accede, digamos, a esa modernidad, pero finalmente se ve desencantado y la rechaza. Y vuelve ni más ni menos no a Dakar, la gran ciudad, sino a su pueblo natal. Estos diálogos que tiene el mercenario, sobre todo con el hijo del anciano que regresa de Francia, son muy interesantes. Es muy interesante, y otra cosa que me gustaría rescatar de la película y que puedan ver, que es una película feminista, podríamos decir, no solo por sus protagonistas mujeres, no solamente por la denuncia que hace esta práctica de la ablación femenina, sino también podemos notar que es una película sumamente interesante para analizar las relaciones de género, porque Colette es la segunda mujer de un hombre que se ha casado 3 veces y sus mujeres viven en una misma casa con una arquitectura típica que alberga estas familias ampliadas, extensas. Y la relación entre las diferentes mujeres es muy interesante, la relación que cada una tiene con su marido, la relación que tienen con sus hijos, cada una, y los hijos e hijas de ellas, qué relación tienen con su propia madre y con las otras esposas. ¿A qué voy con esto? Que es un poco también nos sirve para analizar la cuestión de cómo opera el patriarcado en las diferentes sociedades, porque si bien actualmente hoy podemos hablar de feminismos, no creemos que exista un solo feminismo, sí tendemos a hablar del patriarcado en singular. Y en verdad el patriarcado también lo podemos diversificar en varios patriarcados y varios niveles de patriarcado. Podemos hablar del patriarcado colonial, pero también del patriarcado que ejercen los pueblos colonizados. Y no todos los patriarcados son iguales. Por ejemplo, en las sociedades africanas, y en la película lo podemos notar bien, los que ejercen el poder no necesariamente y exclusivamente son los hombres, sino que en estas familias extensas vamos a ver que hay una relación de jerarquías de hombre a mujer, pero también de mujer a mujer y de mujer a hombre. La primera mujer obviamente es la que va a tener más poder y va a tener más influencia sobre las otras, y como también los hermanos mayores tienen hermanos menores. Entonces estamos hablando de relaciones de género donde no solamente opera lo masculino y lo femenino, sino que también opera el rol de cada uno en la familia y la cuestión de las edades, que también es muy importante. Y tal vez para ir cerrando un poco este comentario, me parece interesante de notar que hay alguna escena donde esto que les decía recién se puede vislumbrar. Es en un momento, creo que la misma Colette le da una orden a la tercera mujer, y esta que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Colette, de hecho no estaba de acuerdo para nada, le termina haciendo caso en la orden que da Colette, y Colette se ríe y dice, todavía me hace caso. Como que también estas jerarquías que uno a veces, sobre todo en sociedades más tradicionales, en sociedades rurales, las ve tan estancadas, sin embargo vemos puntos de fuga, ¿sí?, donde es posible el cambio. Y donde es posible el cambio no solo en el seno de la familia, sino en el seno de estas comunidades, de estas sociedades, porque de hecho la película se trata de eso, de una denuncia contra una práctica que se considera ancestral, y sin embargo va a haber una mujer y luego un grupo de mujeres que van a contestar esta práctica y a partir de sus propias herramientas lograr luchar contra ellas y triunfar en un punto. Para ir cerrando, cositas. Me parece súper interesante el recurso que hace Zenben con las radios, porque la musicalización de toda la película la vamos a tener de la misma manera que la tenían las mujeres en este pueblo de Burkina Faso, a través de la radio. Si se prende la radio tenemos música, tenemos sonido, y cuando se apaga aparece solamente los diálogos o el silencio de la película. Me parece un recurso súper interesante porque las radios ahí también son un poco protagonistas de la película como simbolismo no solo de la modernidad, sino también de
de generadoras de debates, hasta qué punto la modernidad impone los debates a estas sociedades y hasta qué punto no. En otra escena, cuando los hombres deciden sacarle las radios a las mujeres porque consideran que son estas ideas foráneas las que le meten la idea de eliminar con la práctica de la ablación femenina, una de las mujeres dice: piensan que secuestrando nuestras radios van a secuestrar nuestros pensamientos. Me parece que son puntales que nos va dejando el director para reflexionar, para pensar de una manera además optimista, porque si bien es un tema muy dramático el que toma la película, la verdad la película no es una película densa, no es una película pesada de ver, sino mantiene siempre una mirada fresca y optimista sobre la posibilidad de cambio. Bueno, espero que con estas herramientas y estos ejes que les fui dejando puedan aprovechar la película, o si ya la vieron, que les permita seguir reflexionando. Y cualquier cosa los invito a escribirnos en nuestra página de Facebook de la sección de estudios interdisciplinarios de Asia y África, y ahí pueden dejar sus comentarios y podemos seguir el diálogo. Espero que les guste mucho la película, espero haber podido haber sido clara y haber aportado un poco a la reflexión y al debate, y los invito a seguir participando del ciclo en las entregas que vamos a hacer las siguientes semanas. Chao, gracias.